Cuando los lazos con la comunidad dominicana en Estados Unidos se fortalecen, crecen también las oportunidades para la educación, la tecnología, el empleo y el desarrollo económico de República Dominicana. De este concepto nace Dominicanos en USA, DUSA, una organización sin fines de lucro que apoya a la comunidad de dominicanos en Estados Unidos en su integración cívica, social y económica, fortaleciendo a la vez los lazos con la República Dominicana. DUSA nace en el 2013, con el objetivo de empoderar a esta comunidad a ejercer libremente sus derechos cívicos y aprovechar las oportunidades que ofrece este país. Este propósito se ha llevado a cabo a través de programas de registro y movilización de votantes, asistencia en la solicitud de ciudadanía estadounidense y más recientemente mediante iniciativas como DUSA Tech y DUSA Code, que buscan impulsar la integración económica y el empleo mediante la tecnología en beneficio de la comunidad de dominicanos y dominico-estadounidenses. Esfuerzos que han convertido a DUSA en una de las organizaciones latinas más reconocidas y respetadas de la ciudad de Nueva York. En este episodio de Inicia el Podcast, conversamos con Manuel Matos, presidente de DUSA, Eddie Cuesta, director ejecutivo, y Cristian Corsino, especialista en proyectos transnacionales, para explorar cómo esta organización preserva la identidad dominicana, fomenta la participación ciudadana y construye puentes de impacto entre Estados Unidos y República Dominicana. Este episodio fue grabado en agosto del 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. Bienvenidos a Inicia el Podcast. Bienvenido Chris, bienvenido Manny, bienvenido Eddie. Entonces, cuéntanos un poco cómo nace DUSA, qué es DUSA y cuál es la visión de DUSA. Y vamos a comenzar por ti, Manny, que tú eres, vamos a decir, lo que representa esa comunidad de dominicanos en el exterior. Bueno, creo que los tres representamos al dominico americano. En el caso mío, soy de la primera ola de dominico-americanos nacidos en los Estados Unidos. Pero en el caso de DUSA, DUSA nace de una inquietud que tuvo Felipe Vicini con respecto a la evolución en el área cívica, oficiales electos. En ese entonces, hace 10 años, 11 ¿sí? años. 11 años. Aspiraban, uno en Rhode Island a gobernador y otro aspiraba al Congreso norteamericano. Y buscaban forma de aportar al éxito de esas aspiraciones, pero no de forma partidista. Entonces, surge la idea de crear una organización que empodere a la población dominico-americana y que ellos decidan si votar por los aspirantes o no. Y ahí nace DUSA. La misión ha ido evolucionando y la misión hoy en día es la integración cívica, social y económica del dominico-americano en los Estados Unidos, entendiendo que un dominico-americano bien posicionado en ese país puede ser un recurso importantísimo para el país. Ahí empezamos, primero con la integración cívica. Y en ese caso nosotros registramos un número récord de registrantes a nivel nacional en los Estados Unidos. Parte de eso tiene que ver con los recursos disponibles para hacer ese tipo de cosas. La democracia, estuvimos hablando de esto, no es un proceso orgánico. Se tiene que trabajar, hay que educar a los votantes, hay que registrarlo, hay que movilizarlo. Y si no se hace, no votan. Entonces, DUSA, como parte de esa visión, empezó con la parte cívica, pero hemos desarrollado ahora en programas muy importantes que tienen que ver con la integración económica y social también. Y Eddie puede hablar un poco más sobre los logros que hemos tenido en la parte cívica, que no es solamente la registración de votantes, pero también la naturalización de los dominicanos. Tenemos alrededor de 2 millones de dominicanos, 800,000 y pico, nacidos en los Estados Unidos. Y relacionado al punto que mencioné con respecto a Felipe, es que esa inquietud que teníamos o que tenemos sobre esa conexión con la diáspora, que a medida que se va integrando a la sociedad americana,
pierden esos enlaces significativos de tal punto, y lo puede explicar, que él está más el día a día conectado realmente con la diáspora en los Estados Unidos. Que no le gusta que le digan diáspora allá. Que no le, bueno, sí, los dominico-americanos que han perdido el idioma. Tenemos muchos que nunca han viajado a la República Dominicana. Culturalmente se están integrando a la sociedad de tal forma que el census revela que el dominicano, entre los latinos, el dominico-americano se autoidentifica como negro más que otro grupo latino. Pienso que es parte de la evolución natural del inmigrante en los Estados Unidos. Sí sabemos que sin una intervención estructurada, el país va a perder los enlaces significativos con esa población. Sí, gracias, Manny, por esa explicación. Verdaderamente, el proyecto Dominicanos USA DUSA es un proyecto único que verdaderamente no se había implementado en otro grupo. Si nosotros comenzamos en el 2013 en el sur del Bronx, el área donde residen la mayor cantidad de dominicanos, donde nosotros desarrollamos un modelo estadístico que nos ayudó a nosotros poder identificar a la comunidad dominicana buscando el algoritmo de la data que nosotros empezamos a preparar con una firma muy reconocida en el campo de registro de votantes, sí, de Catalyst. Sí. Y eso nos dio una oportunidad a nosotros en términos de poder conocer más a fondo estadísticamente, no lo que uno sabía anecdotalmente, sino en el aspecto de emplear empadronadores que salían a la comunidad a trabajar contactando a la comunidad en diferentes áreas, ¿no? El sur del Bronx, el Alto Manhattan. Y esa labor nos llevó a nosotros a poder... Sí, pero eso merece una pequeña intervención. Chris, you may want to jump in on this. Pero el trabajo con Catalyst se desarrolló un algoritmo que permite a los demographers, how do you say demographers? Bueno, lo permite identificar un Rodríguez o distinguir entre un Rodríguez dominicano y un Rodríguez mexicano. Mexicano, exacto. Sí. O portugués. Exacto, también. O portugués. ¿Y qué pasa? Que nosotros teníamos la forma de confirmar las predicciones que hacía el algoritmo. Y a medida que íbamos confirmando, vamos a decir, si toman un sample size de 10,000 personas, tiene un algoritmo bien alimentado. Pero en el caso de Eddie, él pudo registrar más de 100,000 gentes. Entonces, si vemos un Rodríguez con cierto nivel de confianza, podemos determinar si es dominicano o no. Y eso permitió a Eddie salir al mundo, a ver entre todos los hispanos en la zona donde él trabajaba, precisar en un edificio de 300 personas, 500 personas, cuál puerta tocar para interactuar con esos dominicanos. Y esto fue basado básicamente en un estudio que hicimos donde empezamos a identificar las necesidades de la comunidad. Y eso nos ayuda a nosotros a poder penetrar, ya sea la necesidad de nuestra comunidad en el aspecto de vivienda, salud. En los casos, pues, tuvimos la oportunidad de tener un grupo de empadronadores que tocaron más de 70,000 puertas en un proceso de un año y registrando, poder registrar hoy en día un promedio de más de 185,000 personas, que eso nos ha ayudado a nosotros a poder tener esa fuerza de empoderar a nuestra comunidad dominicana y a la misma vez poder tener una participación en el proceso de registro de votantes y participación de movilizarlos para que puedan elegir a candidatos que representen sus intereses, en su mayoría dominicanos, aunque no somos una organización no partidista. Nos ayudó a nosotros a poder tener esa confianza con la comunidad. Y en parte no solamente las registraciones han sido en Nueva York, sino en el estado de Rhode Island, donde hemos registrado a más de 30,000 personas en ese proceso. Y hoy en día pues contamos con una amplia presentación y representación de dominicanos en los Estados Unidos.
Escuchándolo ustedes, han mencionado de manera aleatoria algunos de los programas y proyectos que tiene DUSA de manera concreta. Sería interesante entender, en este caso, Eddie, que tú llevas la parte más del día a día y la parte operativa, ¿cuáles han sido los logros concretos que tú puedes presentar sobre esos diversos programas, tanto como el de registro de votantes, el de embajadores, el educativo? Bueno, en el campo de naturalización, cuando nosotros comenzamos, empadronando a las diferentes comunidades, a nuestra comunidad, encontramos una gran necesidad de que muchas de las personas eran residentes permanentes legales y tenían lo que le llaman la tarjeta verde o la residencia, y vivían en Nueva York y no habían tenido ningún tipo de interés en hacerse ciudadanos de los Estados Unidos, ya por no conocimiento. Y nosotros empezamos a prepararlo, ¿no? A poderlo ayudar, y preparamos una base de datos que hoy en día nosotros hemos ayudado a más de 3,000 y pico de residentes permanentes a adquirir la ciudadanía de los Estados Unidos. Y también, pues, vimos una gran necesidad con nuestra juventud, ¿no? En términos de un programa que pudiera conectar, que es el programa de los embajadores, donde trabajamos con la Escuela Superior de Secundaria en áreas con gran población de dominicanos, como es el Bronx, el norte de Manhattan. Y eso nos ha ayudado a nosotros a poder preparar a esos jóvenes, ¿no? Como líderes del futuro. A la misma vez, pues, también en términos de la movilización de votantes que nosotros hacemos en todas las elecciones desde que comenzamos este proyecto, pues hemos podido ver que hoy en día tenemos mayor representación. Ya tenemos una representación en el Congreso de los Estados Unidos. Tenemos en Nueva York específicamente más de 5 concejales que manejan un presupuesto de más de 115 billones de dólares y traen recursos a la comunidad, al igual que en la Asamblea Estatal, donde tenemos 6 representantes de la Asamblea. Solamente eso nos ayuda a nosotros a poder tener una identificación mucho mayor y poder aportar, ¿no?, a las necesidades en términos de servicios esenciales, apoyo a la comunidad, recursos, y a la misma vez eso ha ocurrido en términos del crecimiento en el estado de Rhode Island, donde tenemos una vicegobernadora dominicana, y eso se ha replicado no solamente en Nueva York y Rhode Island, pero también en Nueva Jersey, en otras áreas, Massachusetts, donde estamos viendo esa juventud que verdaderamente están creciendo, ¿no?, en ese aspecto, integrándose más al día a día de la política. Y no solamente el crecimiento ha sido en el aspecto político, pero también hoy en día contamos, diría yo, con ese esfuerzo que hemos hecho de tener presidenta de las universidades, la parte académica, donde tenemos una gran representación en los negocios. Entonces eso ha ayudado a reforzar, tener el respeto de la comunidad dominicana, y DUSA ha jugado un papel sumamente muy importante en ese aspecto. Manny, Chris, ¿cómo ustedes creen que se mide o cómo realmente se mide el impacto real de estas iniciativas en la comunidad? Yo creo que lo que nos conectó personalmente a mí con Manny y con DUSA, el enfoque en darle oportunidades al dominicano, al 20% de los dominicanos que está en el fondo. Entonces, tanto aquí en la República Dominicana como en Estados Unidos. Entonces, en los programas educativos, la mejor forma de medirlo es cómo uno hace una ingeniería social de un dominicano, un joven dominicano, que ya sea aquí o en Estados Unidos, su proyección de vida es ser conserje o trabajar por el salario mínimo. Cómo uno lo convierte a ese en un ingeniero de la nube o en un programador. Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, en los programas que hemos tenido, ya en lo que tenemos aquí en la capital, hemos graduado más de 500. En Cincinnati con empleo hemos graduado más de 1,000, y en términos de nivelación académica más de 10,000 en conjunto con DUSA. Entonces, la mejor forma de medirlo es cuántas oportunidades a los dominicanos de aquí nosotros le damos, y cuántas oportunidades le damos cuando ellos lleguen a Estados Unidos, que tengan, vamos a decir, el chance de construir su propio sueño americano. Y yo creo que en ese sentido, ese puede ser uno de los mejores KPI.
No, y usted ha mencionado, por ejemplo, tú mencionaste, Chris, el tema de nivelación educativa, de cómo pueden realmente potencializar la capacidad o las oportunidades de algún joven. Y eso me lleva a pensar en los dominicanos que ya están en posiciones de liderazgo en Estados Unidos. ¿Y cómo ustedes ven, que ustedes están en contacto tanto con toda esta comunidad, cómo ustedes ven que esos dominicanos en posiciones de liderazgo pueden apoyar al crecimiento y desarrollo de República Dominicana desde su rol de líder en la comunidad exterior? DUSA busca crear un puente institucional para optimizar la posibilidad de establecer unos contactos con estos americanos de ascendencia dominicana que estén bien posicionados. Y lo estamos haciendo de dos formas, una física y una parte muy importante es la conexión digital. Y por eso hicimos en parte la relación con Cincinnati, con Chris Corsino, es que hacemos una conexión profunda a nivel filosófico. No creo que lo podamos tocar en este podcast. Sí, pero aquí es que entramos a cómo se desarrolla esa plataforma institucional que pueda agilizar y facilitar la conexión entre americanos de ascendencia dominicana allá para ayudar a hacer esa conexión aquí. Y Chris, quizá tú tienes algunos puntos de eso. Sí, yo diría que si se crea esa conexión y esa estructura con intención y propósito, entonces se pueden tomar ventaja de esos dominicanos que son líderes en los diferentes aspectos de tecnología, educación, y ellos servir como esa forma de educarnos y llevar a la República Dominicana de ser seguidores en la parte educativa a ser líderes. De, vamos a decir, de nosotros reaccionar, por ejemplo, ahora cuando mencionan inteligencia artificial, a nosotros anticipar. Entonces, cualquier movimiento que llegue aquí ahora, si nosotros no enteramos cuando llegó ahora por la prensa, es demasiado tarde. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿lo pudimos haber anticipado hace 2 o 3 años? La respuesta es sí. Y hay dominicanos que están en esa línea de fuego, que si nosotros tenemos esa conexión con intención y propósito, uno puede anticipar eso. Nosotros en Cincinnati hacemos eso. Yo constantemente voy a Estados Unidos y hago un survey de qué está pasando en lo más importante de tecnología. Y eso es y nosotros cambiamos el currículum constantemente. Por lo general, anticipamos no solamente el sistema de aquí, sino el sistema de allá, del de hoy, que por eso es que trabajamos con ustedes enseñando inteligencia artificial en el Departamento de Educación de Nueva York, desde aquí, con profesores de aquí, de Cristo Rey. Entonces, pero esa parte no podemos utilizarlo, obviamente, siempre y cuando haya esa estructura con intención y propósito. Sí, también se debe decir que la intervención estructurada e institucional es la parte importante de eso. Porque aquí no hace falta nada en la República. Estamos hoy en día en Santo Domingo, pero aquí lo tienen todo, como quien dice. Los recursos, las conexiones, pero para un gobierno poder beneficiarse de ese americano de ascendencia dominicana y la red de recursos y también ofrecerle algo a ellos, porque pienso que la República Dominicana tiene tesoros, ¿no?, para ofrecerle a los dominicoamericanos. Podemos hablar sobre eso en algún momento, porque tenemos un miembro de la Junta, Cristian Carvajal, que tenía muy buena idea con pasantías y lo demás, sí, que ayudaría muchísimo a los pasantes de los Estados Unidos. Pero no logramos como establecer, o como país, no han logrado establecer esa conexión para el flujo de recursos de ambos lados. Y eso tiene que ver en parte con el approach que tiene, en este caso voy a limitar la crítica al gobierno dominicano, que ven, vamos a decir, 2 millones de dominicanos en los Estados Unidos como una comunidad. Nosotros hemos hecho la crítica tratando de tumbar ese término, que no es una comunidad. Somos una gente, una población dispersa,
cada día geográficamente se dispersa más. Y Eddie, tú puedes hablar sobre esto, claro, que tiene más de 40 años trabajando en la organización de los dominicanos y cómo ha cambiado eso, ¿no? Mira, bueno, en el 1970 éramos un puñito de dominicanos, ¿no? Un promedio de algunos 20,000 en la ciudad de Nueva York. Hoy en día somos 2.4 millones de dominicanos y yo creo que es una influencia extraordinaria. Y podemos ver en términos, cuando hablamos de los cívicos, ¿no? Esa preparación de tener más representación pues ayuda no solamente al dominicano que reside en los Estados Unidos, pero ayuda también en términos de representación, ya sea federal, aquí a la República Dominicana, como lo han hecho otros grupos. Los israelíes pues tienen un gran apoyo de personas judías en Nueva York que tienen influencia, igual que la comunidad puertorriqueña y otras comunidades. Entonces, nosotros en el trabajo que estamos haciendo, hemos visto ese reconocimiento, no solamente de representantes dominicanos, pero de otros. Por ejemplo, el desfile dominicano que fue hace 2 semanas, el alcalde de la ciudad de Nueva York dijo que ya no iba a ser en la Avenida Las Américas, que él esperaba que fuera en la Quinta Avenida. Entonces, ese reconocimiento de la comunidad es sumamente muy importante y otras comunidades pues están reconociendo. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa con el Centro del Futuro y Microsoft, donde estamos conectando a nuestros jóvenes, y la mayoría de los jóvenes que están participando en Nueva York son de Cristo Rey, algunos de ellos. Entonces, los de aquí también son de Cristo Rey. Entonces, hay una gran diferencia en términos del sur del Bronx. Pero es una conexión simultánea entre Cristo Rey y... Que es increíble con los programas que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, la feria inmersiva que hemos llevado en Villa Agrícola, en otras áreas. Empezamos en un mall y lo hemos llevado a los barrios, pero eso lo estamos haciendo allá también en el Bronx, en Dream Yards, en el sur del Bronx, conectando con la República Dominicana. Y eso es un reconocimiento sumamente muy importante. Y cuando Chris hablaba del programa con un sinnúmero de escuelas superior, de lo que le llamamos high school, con gran población de jóvenes dominicanos, que recientemente inclusive han inmigrado, sus padres, pues ser ciudadanos de los Estados Unidos lo han peticionado y llegan, pero no tienen ese reconocimiento del inglés. Entonces, ¿qué ocurre, no? Lo que ocurre es que ese joven que quizás tenga 16, 17 años, pues no esté en el mismo grado que están los otros jóvenes. Entonces, cuando llega a la edad de 18 años, pues deja de existir. Pero el programa que tenemos lo conecta, ¿no? Y por eso tenemos una demanda increíble, como decía Manny anterior, donde tenemos exceso, un listado de personas esperando. Pero eso pasa aquí también, como no pasa allá en Nueva York. Pero yo me refería, Eddie, a la forma de organizar en los años 70 versus ahora, que ya geográficamente se está dispersando la población. Cada sucesiva generación se va integrando a la sociedad y a la cultura americana. Entonces, los métodos antiguos de hacer la conexión se están perdiendo y ahí es que tenemos que innovar. Y ahí nace la conexión entre yo y Chris, donde la inspiración, por ejemplo, del gaming. Creo que tú estabas un poco escéptica también. Sí, completamente, al inicio. Sí, claro, y eso me lleva a la próxima inquietud que tenía, que ustedes lo están más o menos mencionando, que es el reto de mantener la conexión cultural con esta comunidad, ya que estamos en otro nivel de generaciones por todo lo que ustedes han explicado. Tema de movilidad, de dispersión en lo que es la parte de ubicación. Anteriormente, vamos a decir, había una zona donde estaba todo concentrado. Hoy en día, como ya están integrando la sociedad, ya vamos a decir, es completamente diferente. Entonces, los retos que ustedes ven en esa parte, principalmente porque creo que ulteriormente lo que se busca como DUSA es mantener esa conexión cultural, es no perder esa esencia del ser dominicano. Sí. Entonces, esos retos, principalmente con los más jóvenes. Estuvimos hablando de esto, Eddie, que, por ejemplo, las estrategias gubernamentales en los últimos 30 años por lo menos, es como si el gobierno dominicano ve a los 2 millones de dominicanos como un grupo centralizado y organizado y que están sintonizados a los mensajes enviados desde aquí.
Y la realidad es que es imposible llegar a un hijo mío. A una persona que no tiene contacto día a día con personas de ascendencia dominicana. Y como él, hay muchos. Entonces, ¿cómo uno primeramente identifica al dominicano en los Estados Unidos, entre los muchos hispanos que hay? Y después, ¿cómo se organizan? Tratar de identificar y organizar al dominico-americano en los Estados Unidos es un proceso complejo. Y las soluciones dirigidas a la comunicación con esa población deben corresponder a esa complejidad. Y entonces ahí es que viene la inspiración de Applied Complexity and Systems Thinking, donde uno tiene que achicar, ¿no? Sí, está bien, achicar. That's a good word. Yeah. Sí, existe. Al problema de forma manejable. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos el gaming. El gaming nos permite primeramente identificar a los gamers dominico-americanos, organizarlo a través del gaming y utilizar el entorno, el ámbito del gaming para introducir recursos como la educación, preparación para los trabajos y también para hacer un enlace significativo con la República Dominicana. En este caso, tenemos acuerdo con la Federación de Deportes Electrónicos de la República Dominicana. El gamer de tercera generación que nunca ha viajado a este país, no habla el idioma, obsesionado con el gaming, se le presenta la oportunidad de representar a la República Dominicana en juegos internacionales. Yo he sido testigo en la oficina de Eddie, donde han llorado con lágrimas los niños de presentarles esa oportunidad. Ahora, ¿qué pasa? La Junta Central Electoral aquí hace una promoción de la doble ciudadanía. Sí, no. Difícil tener una campaña exitosa con esa meta solamente para adquirir la ciudadanía. No tienen razón por qué hacerlo. Ahora sí, si quieres participar en los Juegos Internacionales, se tiene que convertir en ciudadano dominicano. Con mucho gusto lo haría y lo van a hacer. En ese entorno del gaming, entonces, Eddie puede introducir aspectos de la integración cívica para las familias de esos jugadores. Le damos ofertas para ayudar a sentarlos cívicamente, la naturalización, registrarse para votar, para poder cumplir con esa misión cívica de que un inmigrante bien integrado a su sociedad local, donde pueda participar en las decisiones de las juntas escolares, los servicios públicos, como un votante. No solo son elecciones así, sino juntas escolares y ese tipo de cosas que afectan a sus hijos. Podemos ayudar a la familia del gamer que puede llegar a su casa y decirle, mira, por el simple hecho de que yo estoy participando en estos torneos de gaming preparados por DUSA, ustedes tienen acceso a estos beneficios. Introducimos ese tipo de recursos y otros educativos hasta más importantes. Sí. Bueno, hablando de la parte técnica, aunque este problema que tenemos la comunidad dominicana, desde la República hasta los dominicanos que viven en Estados Unidos, es algo que han tenido todos los países, porque Estados Unidos es una nación de inmigrantes. Aunque es un problema, es una ventaja, porque ahora con la tecnología se permite, vamos a decir, si los dominicanos están dispersos, se permite una hipersegmentación para tener soluciones dirigidas a ellos. Y las distancias, tanto en Estados Unidos de esa dispersión, como la distancia de la República Dominicana hacia Estados Unidos, se achica en el mundo virtual, porque esa distancia solamente existe en el mundo físico. En el mundo virtual, a través de gaming. Y gaming funciona como una comunidad de interés que, por ejemplo, yo tengo 48 años y todavía yo juego videojuegos. Y yo veo más esports que deportes reales. Entonces, eso permite esa conexión, ese hook. Entonces, dentro de ese hook, como trabaja Eddie en la parte cívica, nosotros trabajamos ya en la parte educativa, en lo que mencionamos al principio, de cómo preparamos a ese joven dominicano o ese dominicano, si está en Estados Unidos, a que tenga mejores oportunidades allá, o si está aquí, que tenga mejores oportunidades aquí. Y hacemos eso, primero nivelándolo académicamente y luego
enseñándole la inteligencia artificial aplicada a lo que sea que quiere trabajar, y en el caso de que se quiera trabajar en desarrollo de software, dándole un trabajo en desarrollo de software. Pero más que un problema, yo creo que lo que tenemos como país enfrente de nosotros es una gran oportunidad que lo agiliza y lo permite en el mundo actual en términos de tecnología. Estás escuchando Inicia, el podcast, conversaciones que trascienden. En este episodio, Manuel Matos, Eddie Cuesta y Cristian Corsino nos comparten cómo DUSA impulsa programas que fortalecen la identidad, el liderazgo y las oportunidades para los dominicanos en Estados Unidos. Ustedes innovaron para generar esa conectividad y poder realmente mantener ese vínculo cultural. Entonces, Chris, tú has mencionado varias veces los diferentes programas y cómo se puede hacer esa conexión entre, vamos a decir, un barrio de República Dominicana, un sector de Estados Unidos. Pero me encantaría que dieras un poco más de detalle de cómo funciona eso, cómo ustedes lo están haciendo y cómo lo siguen haciendo para que todos podamos aprender más de cómo ese factor innovador está realmente generando esos cambios que tanto Eri como Manny han explicado y que definitivamente son cosas que no sé, las personas no pueden imaginar el valor que puede tener de tú generar ese vínculo por motus propio del joven y ahí mantener ese vínculo con el país. Sí. Yo creo que todo empieza no con la tecnología, sino con la necesidad de la audiencia que va a consumir lo que nosotros vamos a crear. Entonces, puedo poner el ejemplo con Teo y Villas Agrícola, que estábamos dando clase de inglés en Villas Agrícola. Entonces, la parte de lectura y escritura la hacíamos con inteligencia artificial y con Flip Classroom. Entonces, pero también una parte importante del lenguaje que es conversacional. Entonces, esa parte la hacíamos en el metaverso, donde el profesor estaba en Nueva York, era un profesor de Nueva York, ellos se conectaban, entonces ahí él enseñaba la parte conversacional. Entonces, y se creaba una experiencia entre el mundo real y virtual que conectaba a Villas Agrícolas, de hecho habían también estudiantes de Santiago, con Nueva York. Entonces, del lado de allá, sí, por ejemplo, tenemos jóvenes dominicanos que están en el high school, como Eddie dijo, que son llegados recientes, que están por debajo del nivel académico en el que ellos deberían de estar. Entonces, en ese caso, nosotros desde aquí, de Cincinnati, facilitábamos con inteligencia artificial y con el profesor allá en el salón de clase, esa nivelación que también luego se convertía en la misma clase de dar inteligencia artificial en Nueva York. Entonces, y ahora mismo es así, de los mismos profesores de Cincinnati están dando clases de videojuegos y de DUSA aquí en Cristo Rey. La dan desde Cristo Rey, clase de videojuegos en el Bronx y allá en el George Washington. El Alto Manhattan. En el Alto Manhattan. Entonces, pero ese uso de tecnología, pero todo empieza de la necesidad de la comunidad donde uno tiene que ir, y la tecnología viene siendo como un habilitador de eso, lo que permite crear ese puente. Yo le añadiría la parte de esos jóvenes recién llegados que conectan con los que han nacido en los Estados Unidos. Entonces ese intercambio de conocer la parte de aquí, pues yo creo que mantiene la cultura nuestra. Y eso está funcionando hoy en día, o sea que... Sí, bueno, tenemos, o sea, ya hemos graduado con trabajo más de 1,000 estudiantes, graduados con trabajo. Así, nivelado es más de 10,000. Con DUSA, entonces ha sido como un éxito bien grande, al punto de que lo que nosotros enseñamos, por lo general, es lo que se necesita allá en Estados Unidos. Sí, importante aquí señalar una conversación que tuvimos, un intercambio muy importante que aplica aquí. Chris eso fue cuando tú hiciste la intervención en el World Economic Forum de Davos, donde Chris participó, invitado especial, y te pidieron unos comentarios y yo hice una revisión de esos comentarios, pero fue un ejercicio importante porque ahí pudimos entrar a algo. Después de eso, he hablado con la gente de Google. ¿Puedo agregar algo ahí? Sí, sí. Por ejemplo, hicimos un estudio del impacto que tienen esos jóvenes en el Producto Interno Bruto. Esos 1,000 jóvenes, no hemos calculado los otros 10,000 que entrenamos, solamente los 1,000.
en los próximos 20 a 30 años van a agregar lo que es equivalente al net present value de 3.5 billones de dólares. Desde su primer salario ya se consideran que salieron de la pobreza. Entonces, el Christopher Pissarides, que se ganó el premio Nobel, me parece que en el 2012-2013, específicamente estudiando la fuerza laboral, él tomó eso como el ejemplo clave de cómo el entrenamiento tecnológico con una salida de trabajo en tecnología puede tener una reingeniería social, permitiendo romper el ciclo de pobreza. Y eso fue lo que presentamos en Davos. Sí, y en el caso de DUSA, pienso que en esta mesa está representado, ¿no? Algo tan importante en el área, en el target market con el cual estamos trabajando, que es que yo he aprendido que la limitación de las compañías de más alta tecnología tiene que ver con la capacidad de articular con precisión los problemas en las áreas, how do you say the marginal areas? Marginales. Marginales. Sí, en áreas marginales de una economía, de un gobierno. A medida que una sociedad va progresando, va dirigiendo los recursos a mantener ese progreso y se queda atrás los problemas no resueltos en estas zonas marginales. Entonces, las compañías de alta tecnología necesitan al talento reunido en esta mesa para poder articular con precisión los problemas donde se le puede dirigir soluciones tecnológicas de forma óptima. Y pienso que parte de la inspiración de DUSA tenía que ver con eso, de cómo lidiamos con estos problemas básicos que tenemos no solamente en este país, pero también vemos, por ejemplo, a medida hay una correlación inversa entre el logro del dominicano en cuanto a la adquisición del poder y el perfil económico del dominicano en los Estados Unidos. Es una cosa increíble. Obviamente no hay una relación casual en eso, pero llama la atención de que tenemos que dirigir recursos a otras áreas. Quiero agregar algo que hemos concentrado en cómo la comunidad de dominicanos, vamos a decir, ayuda al país. Pero hay muchas cosas que nosotros tenemos como país que ayuda a la comunidad. Yo quería brincar y a los americanos. Ajá. Entonces, voy a hablar un ejemplo personal. Entonces, por lo menos en la población en general, la gente, por lo menos, me ponen el label de inteligente. Entonces, bueno, y por ejemplo, la matemática y la programación se me da natural. Pero cuando yo estoy en un contexto que toda la gente son como yo, en la parte técnica, yo no soy el más inteligente. Entonces, en todos los trabajos que yo estuve en Estados Unidos de programación, yo siempre terminaba siendo el jefe y no era el más inteligente. Entonces, ¿qué me ayudó ahí? El ser dominicano. Entonces, en donde gente que se graduaban de MIT, que yo no fui a MIT, de Columbia, yo terminaba siendo el jefe de ellos. Gente con PhD, yo terminaba siendo el jefe de ellos. Mi diferencia es que yo tenía un tigueraje. Bueno, aquí yo soy un pariguayo, pero dentro de ese grupo... Eso tiene que tener otro nombre. Dentro de ese grupo... Es una competencia. Dentro de ese grupo, o sea, yo podía resolver cosas... bueno, ellos le daban análisis parálisis y a mí nunca me da eso. Entonces, dentro de ese grupo, esa creatividad que uno tiene como dominicano, ese shortcut, eso como de tú buscar esa solución así. Entonces yo la tenía. Y eso bueno, en mi último trabajo en Fox, a mí me iban a nombrar director. Ahí fue que yo renuncié y puse la compañía. Entonces, pero lo que me llevó a eso era... El ímpetu. Esa creatividad. No sé, hay como un it factor que tiene el dominicano, que eso se puede exportar. Entonces, y ahora, por ejemplo, hay una oportunidad grandísima con lo de inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que facilita es la parte técnica, que es donde nosotros somos un poco más débiles. Esa parte que nosotros tenemos, así que humana, que una habilidad, vamos a decir, blanda, no la tiene. Entonces, es una de esas oportunidades. Y ya nosotros hemos implementado proyectos sobre eso. Conjuntamente en Villa Agrícola. Sí. Y en una escuela, en un proyecto piloto
en el Bronx. En el Bronx. Sí, en el Bronx. Y, por ejemplo, quería decir que después de los resultados de nosotros en el Bronx, también nos llamaron de Las Vegas, Nevada, no de La Vega, de donde yo soy, sino de allá. Pensaba que tú eras de Jarabacoa. Yo quiero ser cortés. Pero por eso mismo resultado, por ese enfoque. Porque el enfoque de nosotros no es como, por ejemplo, si yo voy a Capotillo, es muy fácil ir a la escuela y coger como de cada curso los top 12 estudiantes y hacer un curso de eso y decir, yo estoy ayudando a la pobreza. ¿Cómo tú vas a ese mismo curso y coges los dos, pero lo del fondo? Y eso lo cambia. Entonces, ese es el enfoque de nosotros. Sí. Y vuelvo y digo que nosotros hemos ya lanzado varios proyectos de esto para obtener la data y determinar si vale la pena escalar, qué tipo de resultados nos da. Y hemos llegado a la conclusión que estamos oversubscribed en todos esos términos, todos los stakeholders, las escuelas y tanto como el integrante al programa. Es una alta demanda y estamos limitados por la capacidad de hacerlo. Y entendemos que tenemos que escalar, pero escalar con precisión y mucho cuidado, porque no es cuestión únicamente de hacer, si nos entregan el proyecto entero el programa escolar público más grande, no estamos en condición de hacerlo ahora, pero pienso que nadie está en condición de hacerlo, porque hay que retroalimentar los proyectos de acuerdo a la data que uno recibe del mercado o de los estudiantes, y hacer los ajustes necesarios y escalar con responsabilidad, yo pienso. Y es lo que hemos hecho hasta el momento y nos ha dado súper resultados. Estamos buscando a escalar responsablemente y ampliar el alcance de DUSA. Estamos ahora, como expliqué, que definimos un ámbito, un entorno, el gaming, pero es un modelo replicable en otro entorno, como el deporte, organizar los deportistas y hacer lo mismo que estamos haciendo en gaming. Luego introducir los recursos. Al desarrollar ese entorno, tenemos que ser leal al end user. Siempre algo que, por ejemplo, preserva esa automotivación que sienten al participar en los proyectos de DUSA. Pero todo eso requiere recursos. Así eso, yo voy a preguntar, pero sí. Adelante. Sí, yo diría también que esa necesidad lo tenemos, ese crecimiento, especialmente con las políticas inmigratorias que existe ahora mismo, donde tenemos una gran cantidad de personas que están accediendo a DUSA para la ciudadanía de los Estados Unidos, al igual que los programas de los embajadores. Muchas de las escuelas secundarias pues quieren que le lleven el programa, y eso es sumamente importante. Y el otro aspecto es que tenemos que preservar la comunidad dominicana en términos de que estamos viendo por el alto costo de vida en Nueva York, se están yendo para Pensilvania y para otras áreas para buscar mejoría en la vida. Y yo creo que esto es lo que nos fortalece a nosotros para ese proceso. Todo lo que ustedes mencionan requiere de recursos, requiere de apoyo. Y así es que funciona DUSA. Quería que me contaran un poquito cómo ha sido la mejor colaboración o cuál es el modelo de colaboración que más efectivo es para DUSA, tanto con el sector privado y con ONGs, para entender mejor cómo se puede seguir apoyando y fortaleciendo estas iniciativas. Bueno, ahora vamos a iniciar una jornada para mostrar los resultados de las colaboraciones, incluyendo una que ha sido muy exitosa, la de Centro Futuro, aquí en Cristo Rey. Hemos graduado, creo que conjuntamente con Cincinnatus, alrededor de 500 estudiantes. Yo vine aquí en este viaje para la graduación de unos 113 niños. Y tenemos ahí un laboratorio de gaming. Los resultados son excelentísimos. Queremos mostrarle a las multilaterales y a las otras autoridades para luego escalar esos proyectos. Hemos tenido aquí una colaboración muy importante con el Ministerio de Relaciones Exteriores y su división del Instituto del Dominicano en el Exterior, el INDEX, con varios proyectos como las ferias inmersivas,
donde primero organizamos al público alrededor del gaming y simultáneamente introducimos recursos en ese entorno. Becas, oportunidades educacionales, de trabajo, etc. Y entonces estamos enmarcando esos resultados para hacer un roadshow, que es lo que sigue. ¿Sí? Y hemos entrenado más de 3.000 profesores. ¿Perdón? Más de 3.000 profesores que entrenamos. Bueno, sí, no. Pero en inteligencia artificial. Debía empezar con la colaboración que yo pienso que ha sido la más importante en términos de poder profundizar el área técnica educativa es con Cincinnatus. Y ahora estamos caminando conjuntamente en el desarrollo de los proyectos transnacionales. Y muy claro mencionar que ha sido con todo el apoyo full de la alcaldía y de la alcaldesa Carolina. También. Sí, claro. Ella es la que facilita todo. Es her project. Sí, Index. La Federación de Deportes Electrónicos. Sí. Muy importante para esto. Ellos tienen un gran interés en que nosotros organicemos. Eso sí es una comunidad. La comunidad de gamers de ascendencia dominicana en los Estados Unidos. Y presentar las oportunidades de competir a nivel internacional como representantes de la República Dominicana. En ese aspecto yo diría que no es fácil para mí, porque tengo que estar buscando los fondos, ¿no? Que es la parte importante, pero la parte corporativa ha tenido un papel sumamente muy importante, los negocios, las fundaciones, y ese es el aspecto que nos ayuda a nosotros a poder recaudar dinero, fondos para poder desarrollar todos estos programas. Y constantemente me toca estar reuniéndome con fundaciones. Hoy en día, pues la mayoría de los apoyos a organizaciones sin fines de lucro del gobierno federal ha sido reducido. Eso uno tiene que constantemente oír al Estado o a la ciudad, que a veces se pone muy difícil. Y por tal motivo, solicitar y hablar con empresas que puedan ver exactamente el valor que tiene el proyecto que nosotros tenemos para la continuidad y el crecimiento es sumamente muy importante. Entonces, imaginémonos que no hay DUSA y imaginemos que no hay otras iniciativas de este tipo. ¿Qué impacto podría tener para el país perder esa conexión con esta comunidad en el exterior que con tanto cariño ustedes han venido describiendo y que han venido trabajando? Si DUSA bien representa a la diáspora o al dominico americano aquí en la República Dominicana, entonces la pérdida de ese enlace con DUSA representa primeramente oportunidades perdidas. A largo plazo queda claro que el impacto sobre las remesas hoy en día se está viviendo un uptick, ¿no?, en las remesas, pero esos cálculos son muy simples, que a largo plazo se van a disminuir las remesas a medida que se vayan reduciendo también el número de visas y lo demás hacia los Estados Unidos. Esa población va reduciendo y eso va a tener a largo plazo un impacto en la economía dominicana. Y me refiero aquí únicamente al área de remesas. Nosotros no nos concentramos tanto en eso, sino en primeros principios, tener una conexión significativa con el dominicano en los Estados Unidos. Pienso que al lograr eso en la parte más difícil, desde aquí ustedes están sintonizados con el recién inmigrado. Con mis hijos no, ya se aseguró, los nietos de Eddie ya perdieron ese contacto. Ellos no están sintonizados para nada, no hay campaña que le llegue a ellos, no están en sus social media feeds, y entonces eso requiere una intervención estructurada. Y yo pienso que ahí es que DUSA, el mayor valor de DUSA es en eso, buscar esa conexión con esas sucesivas generaciones de americanos de ascendencia dominicana y hacer contacto con esa parte de la población que representa lo más difícil. Hacer lo que sigue es súper fácil, ese recién inmigrado, es llegarle a esa segunda y tercera generación.
Si resolvemos la complejidad asociada con eso, proyectos designados al recién inmigrado, es súper fácil, yo me imagino. Right? You always plan for the harder problem, ¿no? Sí, yo diría así que, o sea, se pierde una oportunidad de un desarrollo económico, pues no solamente la remesa, también si uno exporta, por ejemplo, el dominicano ya consume presidente, consume plátano, consume salami, entonces, pero también hay una conexión en el aspecto cultural, o sea, desde el aspecto económico, o sea, una oportunidad de que la economía crezca y que suba no solamente a los pobres, sino a todos los dominicanos. Entonces, educativa en términos de tener como ese sensor en lo que está pasando en la línea de fuego. Entonces, y una pérdida total como país, yo encuentro. Yo diría que la cultura, mantener la historia de la comunidad dominicana, no solamente allá, sino poder traer esos valores que nosotros tenemos, ¿no? En términos de la música, de la parte de los deportes, que nos ayudaría a nosotros a poder mantener esa vinculación con la comunidad nuestra, que es sumamente muy importante. Y yo veo que estuve muchos años envuelto en el campo de las remesas, que ya tercera y cuarta generaciones, pues se le haría más difícil porque la mayoría de los familiares ya han emigrado, están en los Estados Unidos. Entonces hay que mantener esa fuente viva, ¿no? Bueno, Chris, Manny, Eri, primeramente, gracias por el trabajo que hacen, gracias por su dedicación y gracias por compartir con nosotros en el día de hoy en Inicia el Podcast. Un privilegio haberlos tenido hoy. Gracias por el kindness. Gracias a usted. Gracias por escuchar este episodio de Inicia el Podcast. Escúchanos en Apple Podcasts, Spotify y YouTube y únete a la conversación en nuestras redes sociales en @IniciaOficial. Hasta la próxima.